rompiendo acuerdos. ¿Qué es un acuerdo? Cuando alguien te propone algo y tú lo aceptas, eso se convierte en un acuerdo. Pero hay acuerdos que no debemos aceptar y que si los aceptamos traen consecuencias a nuestra vida espiritual. Y de eso vamos a hablar hoy. Y vamos a empezar con el con el libro de Isaías, el capítulo 28 y el versículo 18. Isaías, abran sus Biblias, 28, versículo 18, los que tienen el manual presente en formato PDF o el libro, pueden abrir la página el día 5 y vamos a leer este pasaje bíblico, este versículo que dice: y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis por él hollados. Entonces vamos a ver qué el Señor nos habla, qué es lo que el Señor nos habla a través de este versículo, este pasaje. Ayer hablamos de renunciar cargas, ¿cierto? Entonces entendimos que Jesús no solo nos salva, sino que quita cargas cuando Él nos las ha dado. O sea, nos quita cargas que Él nunca nos dio. Entonces vimos que muchos creyentes viven agotados porque cargan responsabilidades que ellos mismos se han puesto encima, cargan temores y pesos que Dios jamás puso sobre ellos. Pero hoy damos un paso más profundo, porque muchas cargas no solo se cargan, o sea, muchas de estas responsabilidades no solamente se cargan, sino que se aceptan. Y lo que se acepta espiritualmente se convierte en un acuerdo. Entonces, en el día 4 fue para identificar y soltar las cargas. Ahora, en el día 5 es para romper los acuerdos que permitieron que esas cargas existieran. Entonces, si no se rompen acuerdos, las cargas regresan y con otro nombre. Y vamos a seguir hablando de esto. Entonces, todo ataque espiritual se sostiene sobre acuerdos abiertos. Vamos a ver qué es un acuerdo abierto. El enemigo no actúa por fuerza. Él actúa por permiso, porque él necesita autoridad para poder intervenir en nuestras vidas, para poder atacarnos. Él necesita permiso. Él no va a atacar por fuerza propia, sino que por un permiso que nosotros le cedemos. Entonces, un acuerdo puede ser una palabra dicha en dolor. Por ejemplo, una persona que después de una traición fuerte dice: nunca más voy a confiar en nadie. Entonces, esa palabra no fue dicha con intención espiritual, sino que fue dicha desde el dolor. Pero en el mundo espiritual, las palabras crean dirección. Las palabras se activan y caen sobre las personas. Entonces, con el tiempo, esa persona no entiende por qué todas sus relaciones terminan en desconfianza y en autosabotaje. No es que Dios no quiera sanar a la persona, es que hay una palabra activa que necesita ser cancelada. Y hoy vamos a aprender cómo vamos a cancelar esas palabras que han caído sobre nosotros, esos acuerdos. Entonces, lo que se dijo para proteger el corazón, en este ejemplo que les di, cuando alguien dice nunca más voy a confiar en nadie, lo que se dijo a lo mejor para proteger el corazón terminó limitando el futuro de esa persona. Porque entonces jamás confía en nadie. Y hay personas que en realidad no podemos confiar en todo el mundo, pero sí debemos confiar por lo general en personas como nuestra familia, los amigos verdaderos, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros pastores, nuestros líderes, nuestros hermanos en Cristo. Pero cuando hacemos este tipo de voto interno de que nunca más voy a confiar en nadie, nos estamos limitando y limitamos nuestro futuro. Entonces, también un acuerdo puede ser un voto interno hecho en trauma. Por ejemplo, una niña que creció viendo inestabilidad en su hogar, escasez, un hogar disfuncional, peleas, contiendas, sin decirlo en voz alta, toma una decisión en su mente y dice: yo me hago cargo de ahora en adelante, no voy a depender de nadie. Entonces, ese voto la ayudó a sobrevivir emocionalmente, pero en la adultez se convierte en control. En la adultez, esa niña se convierte en alguien que quiere todo el tiempo tener control, tomar control de las circunstancias, de las situaciones. Se convierte en una persona controladora, con dificultad para someterse y con resistencia a recibir ayuda. Porque hizo un voto interno de que nadie me ayudó, así es que yo no voy a depender de nadie. Incluso resistencia para recibir ayuda de Dios. Y ahí es donde está el problema mayor. Entonces, el voto no fue rebelión, fue supervivencia. Son votos que hacemos inconscientemente sin entender lo que estamos haciendo y sin entender las consecuencias espirituales. Entonces, ese voto, como les digo, no lo ayudó a sobrevivir. Bueno, le ayudó a sobrevivir emocionalmente, pero lo que hizo fue que limitó a esa persona.
Y no fue un voto de rebeldía, de rebelión, sino como les dije, fue un voto de supervivencia. Pero ahora necesita ser sanado. Amén. Entonces, otro acuerdo puede ser también un temor que gobierna decisiones. Por ejemplo, una persona que constantemente siente algo como que si digo lo que siento, me van a rechazar. Entonces, este temor gobierna sus decisiones, evita confrontaciones sanas por el temor, ¿no? Por no querer decir lo que siente porque piensan que la van a rechazar. Entonces, también ese temor evita, como les digo, confrontaciones sanas, pero también tolera relaciones dañinas y también no responde al llamado de Dios. Por eso es un problema espiritual. Y esta persona no vive bajo dirección divina, sino que vive bajo la agenda del miedo. Todo lo que hace es a base del temor. Hay otro acuerdo también, otro ejemplo de un acuerdo, y puede ser con un hábito que se justificó con el tiempo. Hace unos días atrás hablamos de entregar al Señor nuestros malos hábitos. Un ejemplo de un hábito que se justificó en el pasado, o sea, justificado por mucho tiempo, y es como alguien que comenzó a aislarse emocionalmente después de una herida profunda. Y dice, y hace un voto interno y dice, así soy yo no necesito de nadie. Entonces decide apartarse y aislarse y no tener conexiones con la sociedad. Entonces con el tiempo el aislamiento se convierte en un hábito aceptado por esa persona. Entonces no parece pegado, pero produce desconexión, produce sequedad espiritual y también resistencia a la comunidad. Entonces lo que comenzó como defensa terminó como prisión. Y otro ejemplo que le quiero dar de un acuerdo que también puede ser una mentira aceptada como verdad. Y un ejemplo de eso es una persona que rechaza repetitivamente o repetidas veces, que fue rechazada repetidas veces y empieza a creer algo como Dios sí ama a los demás, Dios ama a todo el mundo, pero es muy duro conmigo. A mí no me ama o tendrá algún problema conmigo porque a mí todo me sale mal. Entonces Dios ama a todos menos a mí. O sea, esa mentira se vuelve un lente espiritual. Esa persona ora poco, espera poco y vive con culpa constante. ¿Y por qué? Porque no porque sea verdad lo que está creyendo, porque es una mentira del enemigo, sino porque la aceptó como tal. Cuando todo le va mal o le pasan muchas cosas en la vida, muchas injusticias, dice, Dios a mí no me ama. A todos los demás todo les sale bien y a mí no. Entonces eso como lo repite tantas veces en su mente, eso se convierte en una verdad para esa persona, aunque no es verdad, sino que se convierte en una verdad porque lo aceptó como tal. Entonces las mentiras no se sienten falsas cuando se repiten demasiado. Cuando tú repites una mentira una y otra vez, el enemigo viene y te trae esas mentiras a tu mente repetitivamente y tú las aceptas, entonces ya no parecen mentiras, sino parecen como una verdad. Ya no se sienten falsas porque se repiten demasiado. Entonces, no todo acuerdo fue hecho a propósito, pero todo acuerdo necesita ser cancelado a propósito. ¿Me están entendiendo? Muchos de estos acuerdos que les acabo de mencionar, lo hacemos inconscientemente o inocentemente. ¿Para qué? Para guardar nuestro corazón, para sobrevivencia, como les decía hace un rato, y no todo acuerdo fue hecho conscientemente ni a propósito, pero todo acuerdo necesita ser quebrado, anulado y cancelado a propósito. Amén. Entonces, todo ataque espiritual se sostiene sobre acuerdos, según lo que leímos ahorita, según Isaías 28:18. Todo ataque espiritual se sostiene sobre acuerdos. ¿Qué quiere decir esto? Ahí en ese versículo que leímos, Isaías revela algo muy serio. Él habla de un pacto con la muerte. O sea, había un pacto con la muerte. No era solo algo externo, era algo espiritual. El pueblo había hecho alianzas equivocadas buscando seguridad fuera de Dios. Había hecho alianzas con dioses paganos, con pueblos paganos. Estaban buscando la seguridad, pero fuera del Dios verdadero. Entonces, el ataque no empezó con el azote, empezó con un acuerdo previo. Entonces, así funciona espiritualmente. El acuerdo viene primero y luego el ataque viene después. Entonces, muchos reprenden ataques sin revisar acuerdos. No es que sea malo reprender ataques. Cuando decimos yo reprendo en el nombre de Jesús este ataque, yo cancelo, no es que eso sea malo, pero muchos reprenden estos ataques sin revisar cuáles son los acuerdos que hemos hecho para que este ataque pueda atacarnos o este ataque pueda afectarnos. Entonces, pero si el acuerdo sigue activo, el ataque regresa.
Entonces, ejemplos comunes de acuerdos o votos internos que a veces hacemos sin darnos cuenta. Decimos cosas como siempre me abandonan. Y no es verdad, no te abandonan siempre. A lo mejor hay un espíritu de abandono que te está rodeando y que causa que las personas se alejen de ti o te abandonen, pero no es siempre. Y si es siempre es porque hay algún acuerdo previo. También dice, no puedo confiar en nadie. Otro acuerdo, otro voto interno que a veces hacemos, no puedo confiar en nadie. Si no controlo, todo se cae. Dios no va a responder esta vez, Dios no me ama. Entonces, no son solo pensamientos, es lo que quiero que ustedes entiendan. Son contratos espirituales internos. Amén. Estamos haciendo contratos espirituales con cosas que nos atan y muchas veces nos han atado por mucho tiempo en nuestras vidas. Entonces, la Biblia enseña que nada opera sin causa. Les estoy hablando de lo que enseña la Biblia, no les estoy hablando de cosas que me he inventado. En Proverbios 26, quiero que escriban este versículo porque esto no estaba ahí en el manual. Proverbios 26, 2 es un versículo muy importante. Yo quiero que lo entiendan bien en esta mañana. Nada opera sin causa. ¿Y qué dice Proverbios 26, 2? Dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. La maldición nunca viene sin causa. Si hay maldición es porque hay una causa, y lo dice ahí por Proverbios 26, 2. Entonces, este versículo nos da equilibrio espiritual. ¿Por qué? Porque nos enseña que no todo lo malo es ataque directo, pero todo ataque persistente tiene una causa. ¿Ok? Entonces, no significa que todo sufrimiento sea por pecado personal, pero todo ataque legal necesita una base de operación. Amén. Todo ataque legal necesita una base de operación. Entonces, esto no es para producir culpa en ninguno, sino para que produzca discernimiento. Ahora, si algo se repite o persiste o regresa continuamente o cambia de forma, pero no se va, hay una causa que debe ser tratada. Porque donde no hay causa activa, no hay derecho espiritual. Amén. Y eso es lo que dice Proverbios. El 26.2 dice, donde no hay causa activa, no hay derecho espiritual. Entonces, el ayuno nos ayuda a identificar no solo lo que pasa, sino el motivo. O sea, ¿por qué pasa? Cuando se remueve la causa, el efecto pierde fuerza. Ahora, las causas pueden ser, como un ejemplo que les di anteriormente, aquí hay otros, palabras negativas o palabras de derrota habladas repetidamente. Creencias sembradas en traumas no sanados. Los votos internos como mecanismo de defensa o de supervivencia, prácticas o hábitos que no han sido rendidos a Dios. Pero en estos últimos 4 días hemos hablado de eso y sé que muchos de nosotros ya hemos rendido estas prácticas o hábitos, pensamientos pecaminosos, comportamientos que no agradan a Dios. También temores que gobiernan nuestras decisiones. Todas estas pueden ser causas de los ataques. Entonces, hay un ejemplo bíblico y lo podemos encontrar en la historia de Job. Y vamos a hablar un poquito acerca de Job y el temor que gobernaba sus decisiones. Muchas veces, cuando hablamos de la historia de Job, nos acordamos que fue un hombre justo, un hombre que nunca negó a Dios, un hombre que perdió mucho, pero luego el Señor le devolvió mucho más de lo que había perdido. Pero se nos olvida una parte muy importante de la historia de Job, o a veces no la hemos asimilado bien. Y eso lo encontramos en Job capítulo 1 y el capítulo 3. La Biblia deja claro desde el principio que Job era un hombre íntegro, ¿ok? Era un hombre recto y temeroso de Dios. No era un hombre en pecado ni alguien que estaba apartado de Dios en el momento del ataque. Sin embargo, había algo operando silenciosamente en su vida y eso era el temor. Ahora, ¿por qué el temor? ¿Por qué digo el temor? Porque dice la palabra que Job ofrecía sacrificios continuamente por sus hijos diciendo, quizá habrá pecado en mis hijos. Entonces, él no sabía que sus hijos habían pecado, o sea, él no tenía la certeza de que sus hijos habían pecado. Él hacía oraciones y sacrificios por sus hijos, por si acaso. Entonces, esto revela un corazón amoroso, pero también un corazón gobernado por el miedo a perder sus hijos. Entonces, Job no solo confiaba en Dios, también intentaba prevenir el dolor mediante rituales impulsados por temor. Entonces, más adelante, en medio de su prueba, Job dice una frase importante y reveladora. Él dice en el capítulo 3, versículo 25 de Job, él dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. El temor que me espantaba. Cuando usamos esa palabra espanto,
sea, es algo que nos preocupa, que no podemos dormir, que está en nuestra mente día y noche. El temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. ¿Y que era lo que él tenía? Que sus hijos se perdieran. Y por eso hacía sacrificios por si acaso. Entonces había un temor ahí silencioso operando en la vida de Job. Ahora, esto no significa que Job causó su sufrimiento ni que Dios lo castigó, pero sí nos muestra que el temor tenía un lugar de influencia en su vida. No gobernaba su fe, pero sí influía sus decisiones. Amén. Entonces, el temor no tiene que ser total para ser un problema. Basta con que sea acordado internamente. ¿Ok? No es que necesariamente tengas que estar en temor y temblando todo el tiempo, sino que basta con que sea acordado internamente como lo hizo Job. Entonces, Job no hizo un pacto consciente con el temor, pero vivió en acuerdo con él. Y ese acuerdo se convirtió en una puerta de opresión cuando vino la prueba. ¿Me están entendiendo? Es una historia bastante fuerte, pero tiene mucha realidad y mucha enseñanza y mucha revelación. Entonces, ¿qué conexión directa tiene todo esto con el día 5 de Rompiendo Acuerdos? Este ejemplo nos enseña algo muy importante para hoy. Te puedes amar a Dios y aún así tener acuerdos no confrontados. Puede ser una persona recta, una persona que va a la iglesia todo el tiempo, que tiene una vida devocional sana, que sirve al Señor, que ama a los demás. Puede ser un buen padre, una buena madre, un buen hermano. Puedes orar constantemente, como decía, y aún puede ser gobernado por el temor, así como le sucedió a Job. Puede ser íntegro y aún así necesita romper un acuerdo interno. Amén. Entonces, no todo acuerdo nace de la rebeldía. Y muchos nacen por proteger el corazón. Muchos de los acuerdos nacen por querer proteger el corazón y por la supervivencia. Amén. Entonces, el ayuno nos ayuda a identificar esos temores que hemos normalizado y a decir con autoridad y con gran denuedo, ya no estoy de acuerdo con esto. ¿Ok? Ya voy a romper ese acuerdo con tal cosa. Entonces, denme un segundo que parece que se me está descargando la batería de la computadora. Ok. Entonces, también les quiero hablar de que hay algunos acuerdos que deben ser anulados, no solo resistidos, porque no se trata de resistir, se trata de anular. Amén. Anular es quitarle el poder. Entonces, en Isaías, regresemos a Isaías 28:11, nos dice, Isaías 18:11, no dice que el pecado será ignorado, ¿cierto? Dice que será anulado. Amén. Entonces, anular es cancelar legalmente, es quitar el derecho de operación. O sea, hay acuerdos que no se rompen con resistencia, sino con renuncia. Por ejemplo, renunciar al acuerdo con el temor, renunciar al acuerdo con la incredulidad, renunciar al acuerdo con el rechazo, renunciar al acuerdo con el control. Y renunciar no quiere decir solamente hacer una declaración y decir yo renuncio a tal cosa, yo renuncio al acuerdo que hice, el acuerdo interno, yo renuncio al acuerdo que hice con mis palabras. No es solamente hablar o decretar audiblemente y renunciar a estas cosas, es apartarse de ellas. Es cuando ya lo hayas identificado y declarado, y tienes que pararte firme y apartarte, ya no andar más en temor, ya no internalizar estos acuerdos. Entonces, no basta con decir, ya no quiero sentir esto. Hay que decir, ya no estoy de acuerdo con esto. Amén. Entonces, en Cristo, todo pacto ilegal se rompe. Porque Cristo pagó el precio. Entonces, la buena noticia es que ya tú no tienes que pagar el precio porque Cristo lo pagó. Su sangre no solo perdona pecados, sino que cancela pactos. Amén. Cancela estos decretos. Pero lo que Cristo hizo en la cruz se activa solo cuando nosotros reconocemos, renunciamos y declaramos la verdad. Amén. Y no declaramos las mentiras que el enemigo ha puesto en nuestra mente, las cuales nos han llevado a hacer estos acuerdos internos. Entonces, lo repito, lo que Cristo hizo en la cruz activa en nosotros, se activa en nosotros cuando renunciamos, cuando reconocemos y declaramos la verdad. Amén. Entonces el enemigo pierde autoridad cuando pierde acuerdo. Si ya tú no estás de acuerdo con las artimañas del diablo ni con las mentiras que trajo a tu mente, entonces ya él pierde la legalidad de actuar en tu vida. Entonces, donde no hay causa, no hay decreto. Amén. ¿Entendieron el mensaje de hoy?
Cuando no hay causa, no hay decreto. Donde no hay causa, no hay decretos contrarios. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Cristo, con su muerte, anuló los decretos que eran contrarios, que estaban en contra de nosotros. Amén. ¿Y cuáles eran esos decretos? Perdón. ¿Cuáles eran esos decretos? Era la ley de Moisés, ¿cierto? El acta de decretos, que era contrario, estaba en contra de nosotros. Era la ley de Moisés y fue abolida, pero primero fue cumplida. Cristo tuvo que cumplir la ley para que fuera abolida, o sea que para que esa maldición que iba a caer sobre nosotros no cayera. Y esas son las buenas noticias, pero tenemos que reconocer, renunciar y declarar la verdad y apartarnos del mal. Bueno, esa es la enseñanza de hoy y ojalá les haya quedado claro, y quiero guiarlos en una oración. Es un poco diferente a la que está en el manual, pero quiero que repitan conmigo. Vamos a cerrar nuestros ojos y los voy a guiar en oración. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, hoy reconozco todo acuerdo que no viene de ti. Renuncio a pactos con el temor, con la incredulidad, con el rechazo y el control. Cancelo palabras que declaré desde el dolor y votos internos que hice desde el miedo. Declaro que no tengo pacto con la muerte ni con las tinieblas. Declare conmigo, declaro que no tengo pacto con la muerte ni con las tinieblas. Soy libre en Cristo. Amén. Gracias, Señor. Gracias porque tú lo has hecho. Gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz, por tu preciosa sangre que fue derramada por mis pecados. Entonces, vamos a hacer una declaración también. Ya hicimos la oración, ahora vamos a hacer una declaración. Todo pacto ilegal es anulado en el nombre de Jesús. No hay causa activa contra mi vida. Camino en libertad y en verdad. Amén. Amén. Entonces, lo que no se rompe, recuerden, se repite. Y lo que no se renuncia, regresa. Pero donde se cancela la causa, el enemigo pierde lugar, pierde autoridad. Entonces, mañana no seguimos peleando con lo mismo. Seguimos avanzando en la libertad, porque Cristo nos ha hecho libre. Amén. Ahora, vamos a ir al manual y vamos a buscar en el día 5 para ver cuál es la tarea de hoy. Ok, la tarea de hoy es, en el diario bíblico del día van a escribir, renuncio a, renuncio a, y completa esa oración con patrones o pensamientos que deseas cancelar. Y tacha cada uno como acto profético de liberación. Haces un checkmark o lo tachas. Vas a escribir todos los patrones o pensamientos que deseas cancelar en este día y vas a ir tachándolo como un acto profético de liberación. Y esa es la tarea de hoy. Y espero que todos la hagan y espero que esta enseñanza los haya bendecido. Dios me los bendiga. Y bueno, ya nos podemos despedir. Ay, la receta de hoy. La receta. ¿Han visto todas las comidas que he preparado en estos días? He estado siguiendo las recetas al pie de la letra y han quedado muy deliciosas. La de hoy es arroz integral con vegetales salteados. Es parecido al del día 1, pero era con quinoa. Y esto va a ser con arroz integral, así que lo voy a hacer hoy y les voy a pasar el video para que aprendan a cocinar y hacer estas recetas que son súper fáciles. No me demoro más de media hora, 20 minutos, media hora cocinando esto. ¿Alguien tiene algún comentario? Mi amada madre, Mercedes Carmona, ha levantado su mano. Madre. Order filled. Madre, querías hacer una pregunta, no te escuchamos. Tienes el micrófono silenciado. Que todas las enseñanzas han sido muy reconfortantes, pero especialmente la de hoy, porque aunque uno haya tenido muchos años en el evangelio, hay cosas que están ahí en el corazón que uno como que ya no se acuerda, pero estas enseñanzas le traen a memoria las cosas del pasado y hacen que uno haga una recapitulación de todas las cosas y empiece a buscar dentro de nosotros y encontramos cosas que nos tienen atados del pasado y que nos están haciendo efecto en el presente. Correcto. Amén.
Amén, amén, gloria a Dios. La verdad que ha sido poderoso. Qué mensaje tan poderoso. Amén, amén, Pastora, gloria a Dios. y le quiero decir algo. Cuando